versículos 1 al 6. Como dijo el hermano Rodolfo, mi nombre es Pedro Sánchez, de Santiago de Chile. Llevo 31 años de matrimonio con mi esposa Lorena. Estuvimos de novio 5 años. En Chile se dice pololeo, el pololo y la polora. Es decir, que llevo 36 años al lado de mi esposa. Tenemos 3 hijos: Pedro Israel, de 30 años, Pablo Natanael, de 29 años, y nuestra hija Eileen, de 10 años. Esa es mi familia. Lee por favor el capítulo 3. Dice así la palabra de nuestro Dios: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiero hacer unas observaciones antes de entrar al pasaje. 6 versículos para la mujer, un solo versículo para el hombre, que somos buenos nosotros. 6 versículos para las esposas, solamente un versículo para los maridos. 2, los escritores del Nuevo Testamento, cuando comienzan a hablar del matrimonio, siempre comienzan dirigiéndose a las esposas primero, después a los maridos. Uno podría preguntarse por qué. 6 versículos para las esposas aquí. Esto me indica que las iglesias de Asia, a las cuales Simón Pedro le escribe, estaban compuestas más por mujeres que por hombres. 2, las iglesias de Cristo de Asia, la mayoría de las esposas se habían casado o habían contraído matrimonio con maridos incrédulos, con no creyentes, según el versículo 1. Me parece también, por inferencia del pasaje mismo, me parece que las esposas estaban menospreciando a sus maridos incrédulos. No los estaban respetando a sus maridos incrédulos. ¿Razón? Probablemente por el nuevo conocimiento que ellas habían recibido del Dios vivo. Recuerden que la primera carta, ellas son el pueblo de Dios, son elegidas por Dios,
son el real sacerdocio y su marido no son nada, son paganos. Y probablemente ese conocimiento que ellas recibieron, esa posición de ser las elegidas por Dios, llevó a menospreciar a sus maridos incrédulos y paganos. Probablemente que está pasando eso. Probablemente que también esté sucediendo de que los maridos incrédulos estaban siendo deshonradas por sus esposas, ya que las esposas no estaban acompañando a los cultos paganos, a sus maridos incrédulos, ya que ellas ahora pertenecían al pueblo de Dios y a la iglesia de Cristo. Y eso era una deshonra para el marido incrédulo, de no ir con su esposa al templo. Todo eso puede estar pasando aquí en Primera de Pedro. Entonces, hay un mensaje para las esposas que tienen maridos incrédulos aquí. Me parece que las esposas no están respetando a sus maridos incrédulos, no se están sujetando a ellos, por tener una nueva posición y un nuevo conocimiento de Dios. Es decir, mirar inferiormente, despreciativamente a sus maridos por ser incrédulos. Eso es lo que está pasando aquí en Primera de Pedro. La otra observación es que el capítulo 3 comienza con la frase, ¿cómo comienza el 3:1? ¿Cómo? Ahí nomás. Si el pasaje comienza así mismo, significa que lo que Simón Pedro le va a decir a las esposas tiene que ver con lo que él venía diciendo antes. Y si usted quiere entender el capítulo 3, primero tiene que entender el capítulo 2, qué era lo que Pedro venía hablando antes para decirle a las esposas a sí mismo. Y si nos vamos al capítulo 2, versículo 12, 2:12, hasta 2:13, hasta el 18, alguien que lo lea por favor, capítulo 2, del 12 al 18. Este es importante, este pasaje, para poder llegar a la frase a sí mismo. Es importante. Leemos. ¿Quién lee por favor? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como a él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿De qué está hablando todo el pasaje? Díganlo por favor. Sujeción. Sujeción al emperador, sujeción al gobernador, sujeción al rey, los esclavos sujetos a los amos, no solamente a los buenos, sino también a los malos, difíciles de soportar. La palabra difíciles de soportar es perversión, es decir, amos perversos. Versículo 18, fíjese. No solamente a los buenos y afables, sino también a los amos que son perversos, difíciles de soportar. Es un pasaje de sujeción. El respeto que debe tenerle un ciudadano al emperador
al gobernador, a las autoridades, ya sea al rey o por el lado. Si usted no lo sabe, ¿quién estaba siendo emperador cuando se escribió esta carta? ¿Quién era el emperador? Nerón, el peor de todos los emperadores. Y Pedro dice, nuestro respeto a Nerón, muestra sujeción a Nerón, al peor de todos los emperadores. Es un pasaje de respeto, es un pasaje de sujeción. Versículo 18, a los amos difíciles de soportar, respeto para ellos también. ¿Cuál es el motivo de respetar a personas como Nerón, a personas como amos difíciles de soportar, a personas perversas como los amos que trataban mal a los esclavos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Más fuerte, ¿por qué no estoy escuchando bien? Versículo 12, versículo 13, ¿qué dice? Por causa, esa es la razón. Por causa del Señor. Porque el Señor así lo quiere, porque es la voluntad de Dios. Es por causa del Señor. Las esposas tienen que considerar esto, que el respeto es por causa del Señor, es porque es la voluntad de Dios, es porque también el Señor aprendió a sujetarse. Se sujetó a José, se sujetó a María, se sujetó al César, se sujetó también, por causa del Señor. Entonces, el motivo de yo poder respetar a Nerón, el motivo de poder respetar a las autoridades, el motivo es el Señor. Eso hay que considerarlo. El motivo es el Señor. Los amos pueden ser malos, difíciles de soportar, pero por causa del Señor se les respeta. No olviden eso, es por causa del Señor. Versículo 15. Por causa del Señor. Y el 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios. Ahí lo reafirma, por causa del Señor, porque esta es la voluntad de Dios. Y el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen libertad con pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La única libertad que tiene una esposa, la única libertad que tiene un marido es hacer lo bueno, hacer la voluntad de Dios, hacer lo que es agradable a Dios. Es la única libertad que tenemos, no como pretexto para hacer lo malo, sino para hacer el bien. La única libertad que tengo yo es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que es correcto, hacer lo que es bueno, por causa del Señor. Eso hay que considerarlo en el pasaje. Yo sé que esa palabra sujeción incomoda a las esposas. Algunas, tal vez no a todas. La palabra respeto. No existe en el pasaje, si tú me respetas a mí, yo te respetaré a ti. Eso no existe en la Biblia. No existe eso. Nerón no merecía ninguna admiración, ningún respeto de nadie. Pero por causa del Señor, honrar al emperador, honrar al rey. No por lo que él hace, sino por lo que él es, autoridad. Simplemente porque es una autoridad. ¿Se entiende? Lo otro que me llama la atención versículo 20 al 23. José Luis, para que no te duermas. Dice, pues qué gloria es si pecando sois o pecados y soportáis, mas haciendo lo bueno sufrís y soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros,
no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y cuando te maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzgaba justicia. Justamente. Ok. Dice, quien llegó Hasta ahí nomás, socio. No te emociones tanto. Este es otro punto importante, porque tenemos que llegar a la frase, Cristian. ¿A qué frase queremos llegar? A sí mismo. Queremos llegar a esa frase. ¿A sí mismo de qué? Bueno, por causa del Señor sometió a toda institución humana, al emperador y al rey, a los amos buenos y a los amos difíciles de soportar. Pero detrás del asimismo ahora aparece el ejemplo de Cristo. Simón Pedro llama a las esposas, Simón Pedro llama a los maridos a seguir las huellas, las pisadas, el ejemplo de Cristo. Es interesante lo que va a decir Simón aquí. Cómo las esposas pueden seguir el ejemplo, las pisadas o las huellas de Cristo. Cómo un marido puede seguir el ejemplo, las huellas de Cristo, en el cual no se halló pecado. ¿Debemos seguir el ejemplo de Cristo en eso? Mira lo que dice ahora. Ni se halló engaño en su boca, que cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Entonces, ¿en qué sentido la esposa debe seguir el ejemplo de Cristo? Las huellas de Cristo, las pisadas de Cristo. ¿En qué sentido? Tiene que ver con algo que está pasando aquí. Miren el texto. No se halló engaño en su boca, en la boca de Cristo. Y cuando lo insultaban, cuando lo maldecían a Cristo, Él no respondía con maldición. Él no amenazaba. Las esposas, entonces, ¿en qué sentido deben seguir las huellas, las pisadas, el ejemplo de Cristo? ¿En qué? Tiene que ver con un problema que hay aquí en Primera de Pedro. Y el problema tiene que ver con espero que las esposas respondan. Porque no están respetando a sus maridos. ¿Cómo? Porque no están respetando a sus maridos. No. ¿En qué sentido? Sí. No hablemos todavía de eso. ¿En qué sentido las esposas deben seguir el ejemplo de Cristo? Las huellas de Cristo. A Cristo cuando lo maldecían, no respondía con maldición. En Cristo no se halló ningún engaño en su boca. Entonces, ¿en qué sentido? Pedro está apuntando a algo que me parece a mí que es el problema de las mujeres cristianas, especialmente hacia sus maridos incrédulos. No, aquí los maridos incrédulos son los buenos. ¿Sí? No se quedaban calladas en la boca. A ver, aquí me gustó, aquí hay parece presencia. No se quedaban calladas. No se quedaban calladas. ¿Problemas con? Con la boquita. Mujeres que no se quedan calladas nunca. Ese es el punto de ver. Hoy la hermanita hizo así. No usted, sino la de allá. Es que me gusta don Ramón a mí. Me encanta. ¿Cómo lo sé? Mira en el capítulo 3, versículo 10. Esposas, miren el 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, esposa, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen. Y el versículo 9, todo tiene que ir con la boca. El versículo 9
no devolviendo ni maldición. El problema de la boquita de la esposa. En ese aspecto se sigue el ejemplo de Cristo. En Cristo no se halló engaño en la boca, grosería, mentira. A Cristo cuando lo maldecían, Él no respondía con la misma maldición. Cuando lo insultaban, no insultaban. Cuando lo gritaron, Él no gritaba. Y las esposas tienen que entender eso aquí. Bajo ese contexto están las esposas aquí. Que no se quedan calladas nunca. Ustedes no, estoy hablando de otras mujeres. Ustedes no creo ustedes. El ejemplo de Cristo. Si quieres ver día bueno, refrena tu lengua. Si quieres estar en paz, refrena tu lengua. Eso es lo que está diciendo Simón Pedro. Los insultos, las palabrerías, las amenazas, los reproches que las esposas cristianas le estaban haciendo a sus maridos incrédulos. Por eso el capítulo 3 dice, 3.1, mira el 3.1, asimismo vosotras mujeres estáis sujetos a vuestros maridos para que los que no creen en la palabra sean ganados. Esposita, sean ganados, ¿sí? Ahí está. Sí, Pedro llega a este punto. A quedarse calladitas. Porque en primera de Pedro, ese era un problema no solamente de las esposas. Me parece que los esclavos cristianos hablaban mal de sus patrones, de sus amos, maldecían a sus amos, le echaban grosería a los amos, maldecían a los amos. Tiene que haber un problema con la lengua. Y nosotros tenemos que mirar el ejemplo de Cristo. A Cristo cuando lo insultaron, Él nunca insultó. Cuando lo gritaron, Él nunca gritó a nadie. Cuando lo golpearon, Él nunca respondió con maldición. Jesús no respondió con maldición contra nadie. No habló mal de nadie. No insultó a nadie. No garabateó a nadie. El ejemplo de Cristo. Pedro está llamando a las esposas a seguir el ejemplo de Cristo en cuanto a la lengua. El poder refrenar la lengua. Y aquí viene el otro punto, versículo 23, 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. El Hijo de Dios, ¿pudo responder a las acusaciones? ¿Pudo responder a las críticas? ¿Pudo responder a las maldiciones? Pero decidió quedarse callado. Y lo más que le cuesta a la esposa es, hablo de la otra iglesia, ¿no de quién? Lo más que le cuesta es quedarse callado. El ejemplo de Cristo, Él pudo haber maldecido, Él pudo haber criticado, Él pudo haber insultado, Él pudo haber respondido de la misma manera, pero se quedó callado, el Hijo de Dios. Usted no pensó nunca que iba a hablar de eso, ¿cierto? Pero está en el pasaje, Hay que considerar lo que Dios dice. Y lo otro, versículo 23, cuando Jesús era amenazado, y ahí, hermanita, cuando Jesús era amenazado, en el capítulo 3 me parece que los incrédulos están amenazando a sus esposas también. Pero cuando a Jesús lo amenazaban, ¿qué es lo que hacía Jesucristo? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Dejaba a su matrimonio, dejaba su petición, dejaba su situación en las manos del Padre.
Entonces hay dos cosas que las esposas deben aprender de Cristo. Número uno, dominio propio. Hay que trabajar en el dominio propio. ¿Qué? El dominio propio, en este sentido, que Cristo lo tenía, la capacidad de poder refrenar la lengua. Eso lo hizo el 3:10. Vamos al 3:10 de nuevo. Si lo dice el 3:10 claramente. El que quiere amar la vida y ver días buenos, ahí lo dice. ¿Qué dice? Refrene su lengua del mal. Eso es el mensaje para las esposas en esta noche. Trabajar en refrenar la lengua. Saber responder. Saber dirigirse al esposo. Especialmente si este es incrédulo. No responder de la misma manera. Mal por mal. Maldición por maldición, insulto por insulto, grito por grito. No, la mujer cristiana es diferente porque tiene dominio propio, porque tiene la nueva naturaleza divina, porque tiene el Espíritu Santo. Ella puede refrenar la lengua cuando su marido tal vez la esté usando. Hay maneras de hablar con el marido, hay momentos para hablar con el marido. En ese aspecto, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia siempre la está destruyendo la casa. Hay momentos para hablar. Y lo otro, que cuando lo amenazaban a él encomendaba la causa. Es decir, que Jesús, en sus momentos de crisis, en sus momentos amargos, en sus momentos de amenaza, decidió confiar en Dios. Y las esposas que tienen maridos incrédulos, las esposas que tienen matrimonios en peligro, que su matrimonio está siendo amenazado, tienen que aprender a confiar en Dios y poner a su matrimonio en las manos del que juzga justamente, Dios. Es una cuestión de confiar en Él. Claro que hay problemas matrimoniales, pero encomendamos a nuestro matrimonio al Padre. Él juzga justamente. Él nos va a ayudar a nosotros. Y Jesús decidió confiar en su Padre. Él pudo haber orado: Padre, envíame una legión de ángeles. Pero no, decidió confiar en su Padre. Decidió confiar en Dios. Dos cosas. Dominio propio, especialmente con el refreno de la lengua, porque de las palabras, especialmente las esposas, de las palabras pasamos a los gritos, de los gritos pasamos a los insultos, y de los insultos pasamos a las manos, a los golpes, a tirarnos cosas. Ya se descontroló la ira, se descontroló el enojo, se descontroló todo por no tener dominio propio. Dominio propio. Y usted no me va a creer a mí. Usted no me van a creer lo que voy a decir. ¿Saben cómo sostiene el dominio propio? ¿Saben cómo sostiene el dominio propio? Ayunando en la presencia de Dios. Porque el ayuno me da disciplina a mi cuerpo. El ayuno me ayuda a mí a ser una persona disciplinada, una persona que puedo controlar mis apetitos, controlar mis emociones, controlar mis pasiones. Y lamentablemente que la Iglesia de Cristo no se ayuna. Por si acaso. Por si acaso. Ese es un buen tema en la Biblia, pero que no se predique y no se enseñe. Amén. Ahora comenzamos con el estudio. Capítulo 3, porque ahora llegamos a sí mismo. Siempre hay que ver el contexto cristiano. Hay que considerar siempre el contexto. ¿Por qué se llega a él? Siempre.
Ahora sí, asimismo vosotras mujeres, asimismo de qué? Resumamos, asimismo de qué? Por causa del Señor, someteos al emperador. Asimismo vosotras mujeres, sigan el ejemplo de Cristo. Miren a Cristo, el dominio propio que tenía Cristo y la confianza que tenía Cristo en sus momentos de crisis y de amenaza. Asimismo vosotras mujeres. ¿O esposa dice? Esposas. Mujeres. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué clase de marido, según el 2.18? ¿Qué clase de marido Pedro tiene en mente? ¿Qué clase de maridos tiene en mente? Aquellos que son buenos, pero también aquellos que son difíciles de soportar. ¿Su marido es bueno o su marido es difícil de soportar? ¿Cómo es su marido? ¿Es su marido bueno o es irritante? ¿O es de mal genio? ¿O es perverso? ¿O es malo? Pedro está pensando no solamente en los maridos buenos, afables, que saben tratar a las esposas, que saben hablar con ellas, sino también hay maridos difíciles de soportar. La palabra es perversos. Amos perversos, maridos perversos. Existen. Los hay. Claro que en esta iglesia no lo hay, ¿cierto? Y el hermanito hace así. Versículo 1. Para que también los que no creen a la palabra son incrédulos, son desobedientes. Estamos hablando de maridos desobedientes. Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿En qué está pensando Simón Pedro? ¿En que las esposas se deshagan de sus maridos? ¿En que las esposas rechacen a su marido? ¿En qué está pensando Simón? Siempre. ¿En qué? En la salvación del marido incrédulo, para que sean ganados. Es el mismo principio de Pablo. ¿Qué sabes tú, oh mujer, si harás salvo a tu marido? ¿Tengo que abandonarlo? No. ¿Tengo que desecharlo? No. Ve cómo puedes salvar a tu marido, cómo puedes acercarlo a Dios, cómo puedes hacer que crea en Dios, que obedezca la palabra de Dios. Esa es la mentalidad de la esposa cristiana. Salvar al marido, acercarlo a Dios, comprometerlo con Dios. Eso es lo que Pedro tiene en mente, por lo menos aquí. ¿De qué forma poder ganar al marido? Dice, esposa, ¿cómo dice? ¿Cómo se gana el marido? ¿Ah? No, dice algo antes. Dice algo antes. ¿Cómo dice? Sin palabra. Eso es lo que dice. Sin palabras. La palabra aquí es arenga. ¿Usted sabe lo que es una arenga? Cuando el equipo de fútbol juega mal en el primer tiempo, muy mal jugaron, van a los camarines y el entrenador, muy enojado, los va a arengar, los va a regañar fuertemente. Y eso es lo que estaba pasando aquí. El marido llegaba a la casa y las esposas lo primero que hacían es regañar a su esposo incrédulo, alejándolo más de Dios,
alejándolo más de Dios en vez de acercarlo más a Dios. Sin palabras, sin regaños, sin arengas. Es sin arenga esto. Mi esposa, cuando levanta un poquito la voz, lo primero que le digo yo: no soy sordo, por si acaso. Puedes hablarme así. No soy sordo. Sin arengas, sin regaños. Ese no es el camino. Eso es destruir la relación. Eso es destruir el ambiente familiar. Eso es destruir todo. Regañar al marido. Eso es destruir la relación. Eso es separar la relación. Eso es crear un ambiente hostil en la propia familia. Regañar. Si les digo algo, ¿ustedes me creen? ¿Sí? Yo soy muy amigo en los Nogales. Nogales ha sido una de las poblaciones más peligrosas donde yo me crié y nací, de Santiago de Chile. Soy amigo de los traficantes, soy amigo de curados, de borrachos, soy amigo de mucha gente yo. Antes de ser cristiano, y ahora muchos razón que soy cristiano. La gente me tiene mucho cariño por eso. Nunca he cambiado mi conducta hacia ellos. Los sigo abrazando, a veces me dan un beso en la mejilla, y soy buena onda con ellos yo. Encontré a uno bebiendo en un bar, en una cantina. Yo pasé a tomarme una Coca-Cola con los 35 grados de calor de ese día. Y él ya llevaba sus copitas ya. Me sorprendió porque eran como las 10 de la noche. Yo venía de un estudio bíblico y él salía del trabajo a las 5 de la tarde. ¿Qué estás haciendo aquí, hombre? Estoy tomando, estoy bebiendo. ¿Y cuál es tu problema? No quiero llegar sano a mi casa, decía. No quiero llegar sobrio a mi casa. ¿Qué pasa? Bueno, yo te quiero mucho, Pedro. Tú eres pastor. Mi familia va a la iglesia donde vas tú. Pero estoy cansado de los regaños de Patricia. Estoy cansado. Estoy cansado de recibir insultos y de que mis hijos escuchen todas las noches insultos, más insultos. ¿Qué prefiero? Emborracharme, llegar, acostarme y levantarme temprano otro día. Y evito cualquier insulto, cualquier regaño, me decía él. Quiero contarte, me dijo, mira Pedro, yo salgo a las 5 de la mañana a la construcción con estos 35 grados de calor para llegar a Las Condes a las 7. Todo el día transpirando, todo el día trabajando en la calle, todo el día cansado. Quiero llegar a mi casa, encontrar un plato de comida. Quiero encontrar por lo menos la casa ordenada y limpia, mis hijos limpios, para darme una ducha con agua caliente, agua helada, lo que sea. Y está todo desordenado, Pedro. No hay almuerzo, está todo desordenado. ¿Y dónde está mi esposa? ¿Dónde está metida mi esposa? En la iglesia. ¿Le enseñas eso tú a mi esposa? No, yo sé que no. Yo conozco tu matrimonio, conozco tu familia, conozco tu casa. ¿Y tú quieres que yo vaya a la iglesia? ¿Y tú quieres que yo me acerque a Dios? No. Eso lo escuché de mi cuñado. Y no solamente de él, podría mencionar 10 casos más como ese.
Y después la hermanita llega a la iglesia. ¿Qué llega a la iglesia? A pedir la oración, a pedir petición y a llorar. Y toda la iglesia piensa que el marido es el diablo. Y no es el diablo el marido. El marido es bueno. Eso pasa, hermano. No sé si pasa aquí, pero ha pasado en Santiago de Chile. Lo que pide Simón Pedro es: sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Qué importante es la conducta cristiana, el ejemplo cristiano de una esposa. En Tito, habla tu Biblia en Tito. ¿Quién puede un café con leche? Ah, mi socio. Él me ha abandonado los últimos días. Él me ha abandonado. Voy a decirle a mi esposa, todos me han abandonado. ¿Qué dije? Tito 2, tiene que ser Tito. Mira el versículo 8. Este es el punto de Pedro. 2:8. Palabra sana y responsable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada más que decir. Ahí está. El adversario que no tenga nada malo que decir. Que ningún marido incrédulo tenga nada malo que decir de su esposa cristiana. Que no tenga nada malo que decir de ella. Nada. Me encontré con una amiga. Ella es testigo de Jehová. Fue contadora de unos hermanos nuestros de la iglesia. Ella tiene 2 bebés y tiene a su marido. Y todas las mañanas anda golpeando casas, entregando el despertar, el atalaya y toda esa mentira que ellos predican. Y yo le dije, Socia, ¿cómo lo haces tú para salir todas las mañanas a evangelizar? Y tu casa, y todo eso. ¿Sabes qué me dijo? Mis padres, ni mi esposo, nadie tiene que decir nada de mí. Ella se levanta a las 5 de la mañana y deja todo el aseo hecho. Deja preparar toda la comida, deja todo preparado, los niños, todo. Y ahí me dijo, dejo todo listo en mi casa. Y tengo tiempo para andar golpeando puerta y puerta como testigo de Jehová. Nadie puede decir nada de mí, ni mi esposo, ni mis padres, ni mi vecino, porque tengo todo en orden, mi casa. Wow. Las hijas de las tinieblas, siempre más astutas que las hijas de la luz. Es lo que pensé yo en ese momento. Siempre más astutas, para que nadie le apunte, para que nadie me critique, para que nadie tenga nada malo que decir de mí, que soy una mala esposa, una mala madre. No. Todo listo lo dejamos, y por eso tenemos tiempo de andar golpeando puertas todos los días por las poblaciones. Una hija de las tinieblas dijo eso. Volvamos a Primera de Pedro, por favor. Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta
y respetuosa, considerando quién. ¿Quién considera a quién aquí? En el verso 2. ¿Quién? Los maridos incrédulos, considerando. La palabra considerar es la misma, pero la misma que aparece en el 2:22. ¿Qué es lo que dice el 2:22? El cual no hizo pecado ni se halló. Es la misma palabra, halló. Es decir, que a Jesucristo lo miraron de pie a cabeza y nadie pudo decir nada de él. Nadie pudo decir, no se halló pecado en él, no se halló falta en él. La misma palabra acá, los maridos observan a sus esposas, examinan a sus esposas, las evalúan para ver alguna falta, para ver alguna falla. Los maridos, o sea, especialmente los incrédulos, especialmente los que desobedecen a la palabra de Dios, especialmente los mundanos, observan el vocabulario de su esposa, la conducta de su esposa, cómo su mujer lo trata a él, cómo su mujer trata a sus hijos, cómo trata a la casa, cómo trata a los vecinos, cómo habla de los vecinos. ¿Usted cree que el marido incrédulo no piensa, y esta va a la iglesia, y como habla de su vecina, como habla de su vecino? ¿Usted cree que los mundanos piensan todo eso? ¿Saben por qué se lo digo? Porque yo también fui mundano. Por eso se lo digo. Y porque tengo amigos mundanos. Por eso se lo digo. Ellos evalúan para ver las faltas en esa esposa. Y después que la esposa venga a hablarle de Dios, tú venías hablando de Dios a mí, si acabas de hablar mal de tu familia, acabas de hablar mal de tu vecino, si acabas tú de garabatearme, si acabas tú de insultarme y tú vienes a hablarme de Dios, el mundano no tiene misericordia de la esposa cristiana, no tiene misericordia. Lo dice donde más le duele a la esposa. ¿En serio? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, tiene que ver con el respeto de la esposa cristiana hacia su marido incrédulo, tiene que ver con el respeto. Si hago una encuesta aquí en México y si hacemos la encuesta en Chile a los maridos, de todas las cosas hay algo que al marido nunca puede prescindir, nunca le puede faltar. ¿Qué sería eso? Le puede faltar el dinero, le puede faltar un poco de amor, le pueden faltar amistades, pero a un hombre, especialmente latino, nunca le debe faltar el respeto, que su esposa lo deje de respetar. Se quiebra todo, se acaba todo, se derrumba todo. Créanme, tal vez no va a insultar, tal vez no va a gritar, pero por dentro va a ir explotando, se va a ir agrandando. Cuando la esposa le falta respeto a su marido, ya es luz verde para pasar a luz roja. ¿Es así, hombres? ¿Es así, varones? Pero más fuerte, ¿es así? Y hacen así, miren para el esposo del lado. No me vaya a pegar esto. Es verdad lo que digo. Respeto. Si una novia no va a respetar a su marido, mejor que no se case. Va a destruirse ella, va a destruir al hombre que ama y va a destruir a los hijos. Después, mejor que no se case. Es como le digo a las novias, si no va a sujetarse a su marido, mejor que no se case, porque va a entrar en conflicto.
respeto. Entonces el primer punto, versículo 1 y 2, esposas, consideren sus conductas, consideren sus acciones hacia sus maridos. Evalúen sus conductas, evalúen sus acciones. ¿Están respetando a sus maridos? ¿Cómo lo están tratando a ellos? ¿Cómo lo están hablando a ellos? ¿Cómo los reciben a ellos? ¿Y estamos hablando de maridos? Incrédulos, estamos hablando de maridos cristianos. Si fueran cristianos hay que ponerle una funda roja a ellos. Estamos hablando de incrédulos realmente. Y probablemente perversos y difíciles de soportar, como el 2.18. Probablemente. Que no creen en la palabra. Está en sus manos edificar su matrimonio o destruir su matrimonio. Mucho tiene que ver la esposa en esto. Mucho tiene que ver. De hecho, yo no estaría predicando en las naciones si no tuviese la esposa que tengo realmente. En serio. Algún día la van a conocer. No estaría aquí realmente. Versículos 4 y 5. Sino el... A ver, no, 3 y 4. Sí. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí aparecen las palabras favoritas de Simón Pedro. ¿Cuáles son las palabras favoritas de Simón Pedro? Corruptible, incorruptible, externo, interno. A Simón le gustan esas palabras. Si usted lee sus cartas, siempre habla de lo que es corruptible y lo que es incorruptible, lo que es externo y lo que es interno. Y aquí usa estas palabras Simón. Está prohibiendo Pedro. Acuérdense que Pedro fue casado, por si acaso. Está prohibiendo Pedro los collares, los anillos, lo ostentoso, vestido lujoso y todo eso. ¿Está prohibiendo Pedro eso? ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La hermana miraba al suelo, como si en el suelo tuviera la respuesta. ¿Por qué no? Porque está dándole preferencia a lo interno. Muy bien, por el versículo 4. ¿Cómo comienza el 4? Si no, ahí está la diferencia. Si no, cuando una mujer se viste, no solamente hablo de ustedes, hablo de la mujer en general, ¿con qué propósito siempre se visten las mujeres? No respondan los hombres, quiero que me respondan las mujeres. Recuerden que estoy 31 años de casado. ¿Recuerden eso? ¿Con qué propósito se visten las mujeres? ¿Cómo, mija? ¿De agradar a quién? ¿De verse bien para quién? Ok. ¿Qué más? Ya, pues, hermanitas lindas. ¿Con qué propósito se han vestido toda la vida las mujeres? Lo escucho. Para llamar la atención. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Y se ríe la hermanita. Y se ríe. Dijo, oh, me sorprendieron. Para llamarle la atención de los demás, de los hombres.
siempre las mujeres, no digo ustedes, se visten para llamar la atención de los demás. Este versículo un día me hizo reír mucho a mí y me complicó. De todos mis años de matrimonio, mi esposa es muy bonita, por si acaso, es muy linda ella. Nunca, siempre he pensado cómo pudo haberse casado conmigo realmente. Bueno, también no soy tan feo. Ella es muy bonita realmente. Pero toda la vida, cuando nos vamos a acostar, ella hace toda una ceremonia. Su buena ducha, su buena tina, sale con su bata, se sienta y se mira en el espejo y empieza a peinarse, perfume por acá, perfume por acá. Y yo siempre acostado ahí mirándola. Y digo dentro de mí, ¿y ahora de qué me disfrazo yo? Me acuesto, o sea, se acuesta ella, Aileen, la de 10 años, va por el mismo camino. Por el mismo camino. Ella no me dice nada a mí. Yo solamente hago que está todo rico. Y solo me levanto y me tengo que meter a la ducha y bañarme. Solo. Siempre bonita para mí. Ella siempre está preciosa para mí. Siempre. Las noches y las mañanas. Ella me dice que quiere siempre que yo la mire a ella y siempre que yo esté enamorado de ella. Ella siempre está bonita para mí. Yo sé, me dice ella, yo sé el énfasis de este versículo, lo externo. Porque el versículo 3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adorno, de oro o de vestido lujoso. La palabra adornos, viene de cosmos. Esa es la palabra griega, cosmos. De donde nosotros sacamos la palabra cosméticos. De ahí viene esa palabra. Adornos, cosmos, de cosmos viene la palabra cosméticos. ¿Usan las mujeres cosméticos? ¿Cuánto se demora usted en maquillarse, en pintarse, en arreglarse? Porque en el Antiguo Testamento, anillos por aquí, anillos en la nariz, anillos acá, era toda una ceremonia de la mujer judía para vestirse. Joyas por todos lados, vestidos por todos lados, adornos por todos lados. Era toda una ceremonia de la mujer judía para arreglarse y presentarse. ¿Cuánto se demora usted con su cosmético? ¿Cuánto tiempo? Acuérdense que soy casado. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿20 minutos? Ni el diablo le creyó. Una hora, 2 horas. El énfasis que le damos a lo externo, a lo corruptible, a lo que perece. El énfasis que le damos. Pero el versículo 4 dice, sino el interno, el del corazón. En el corazón, en el incorruptible ornato. Un espíritu afable. Te demoras 1 hora en embellecer tu cuerpo,
tu rostro? ¿Cuánto te demoras en embellecer tu corazón, en embellecer tu alma, en embellecer tu espíritu, en embellecer la mujer interior? ¿Cuánto te demoras en eso? Vas a necesitar más que 1 hora, vas a necesitar más que 2 horas, vas a necesitar un poquito más de tiempo para embellecer el corazón, un corazón respetuoso, un corazón humilde, un corazón sencillo, afable, apacible. Es el trato que tú le das a tu marido, es cómo le hablas a él, es cómo te diriges tú a él, apacible, suavidad, porque eres femenina. La suavidad en hablar con tus hijos, la suavidad en hablar con tu marido, en el trato hacia él. Espíritu afable. El interno. Hay que trabajar en el vestido interno, en el corazón interno, en el carácter. Trabajar en eso. Es cómo te diriges a él. Tiene que ver con una disposición, tiene que ver con una actitud cuando él llega cansado del trabajo. Es cómo tú lo recibes, cómo tú le hablas. Actitud afable, apacible. ¿Cuántas mujeres se arreglan y se ven tan bonitas? Abren la boca, ahí está el amigo. Echaron todo a perder. El énfasis de lo interno, de lo incorruptible, de lo que permanece siempre. Ese vestido es de gran estima delante de Dios. Ese vestido le agrada a Dios. Entonces hay 2 cosas. Esposas, consideren sus acciones. 2, esposas, consideren sus actitudes, sus disposiciones para hablar y tratar a sus maridos. Es como le hablan. Mira lo que dice el versículo. Espíritu, como dice esposa, espíritu y apacible. Tiene que ver con un espíritu de paz, con un espíritu tranquilo. No loca. Apacible, tranquilidad, suavidad en el trato de una esposa a su marido incrédulo. Suave. Ejemplo, versículos 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. El ejemplo que se le viene a Pedro a la mente, aquellas santas mujeres. Puede que esté pensando en Raquel, en las esposas de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué Pedro les llama santas mujeres? ¿Será que nunca pecaron? ¿Que les llama santas? ¿Por qué les llama santas? ¿Qué características tienen estas santas mujeres, según el versículo 5? Son santas mujeres, ¿por qué? Número 1, esperaban, son mujeres que decidieron confiar en Dios, decidieron esperar en las promesas de Dios. Por eso son santas. ¿Qué más? Estaban sujetas a sus maridos, respetaban a sus maridos. Por eso son santas, por eso son bienaventuradas. Porque esperaban en Dios, respetando a sus maridos, estando sujetas a sus maridos. Porque confiaron en Dios. Su esperanza estaba puesta en Dios. Y la primera persona que a Pedro se le viene en mente, el versículo 6, es quiero que levante la mano
la esposa aquí que mira el ejemplo de Sara como esposa. ¿Quién de las hermanas aquí sigue el ejemplo de Sara como esposa? Levante la mano. Yo sé que nadie, porque a nadie le importa lo que la Biblia dice a veces. En serio, yo sé eso. Nadie piensa en Sara, y el Espíritu Santo inspiró a Pedro a colocar a Sara como la madre de todas las esposas cristianas. Nosotros somos los hijos de Abraham, ustedes son las hijas de Sara. Sara es nuestro modelo, Sara es nuestro ejemplo de mujer, de madre, de esposa. Sara lo es, pero nadie piensa en Sara hoy día. Nadie piensa en Sara. Estamos siguiendo otros modelos, otros ejemplos, imitando a otras mujeres que no son ni cristianas a veces, que no son ni del pacto, no son ni del pueblo de Dios, y nos olvidamos de Sara. Las esposas se están olvidando de Sara. Y Sara es la madre de todas las creyentes, porque dice, de la cual vosotros sois hijas, de la cual vosotras sois hijas. Ustedes son hijas de Sara, tienen que ser como su madre. Tienen que ser como su mamá ustedes, porque son hijas de Sara, realmente. ¿Cómo se llamaba el marido de Sara? ¿Les habría gustado a ustedes, esposas, tener a Abraham como marido? ¿Sí o no? El amigo de Dios, el padre de todos los creyentes. Y las esposas miran a los maridos. ¿Les habría gustado, sí o no? Digan la verdad, sí. ¿Sí o no? Si su esposo va a entender esto. ¿Sí o no? Sí. Abraham, el amigo de Dios. 2. ¿Habrá sido fácil o difícil para Sara ser esposo de Abraham? ¿Sí o no? Bueno, todos quieren ser marido de Abraham y ahora nadie quiere. ¿Cómo es eso? Marido de Abraham, esposa del patriarca. ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios le habló? 85, 90. ¿Dónde vivía Abraham? ¿Dónde vivía? En Ur de los caldeos. Y viene de una familia totalmente idólatra y pagana. Desde ahí viene la familia de Abraham. En un día a este anciano, hombre de edad ya grande, Dios le habla a él. Vete de tu tierra, vete con tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Y Abraham salió sin saber dónde iba. Imagínate diciéndole a Sarai: amorcito, hay que hacer las maletas, hay que empacar, nos cambiamos de casa. ¿A qué hombre con 90 años se le ocurre cambiarse de casa, cambiarse de tierra, irse a otro lugar? ¿A quién? ¿A quién se le ocurre eso? Y más encima Sara pregunta: ok, ¿y dónde vamos, mi amor? No tengo la menor idea de dónde vamos. ¿Quién sigue a un marido así? ¿Qué esposa sigue a un marido así? ¿Quién? ¿Quién? Sara solamente. Él va a seguir a su marido. Él va a estar con su marido ahí. Total, Dios le habló.
Y cuando tienen su primera parada, Egipto, y su querido Abraham, su lindo esposo, le dice: amorcito, ¿te puedo pedir un favorcito? Dígame, amor. ¿Puedes mentir por mí? Si los egipcios te preguntan si eres mi esposa, diles que eres mi hermano. Ya le habla, ¿no? Ya Dios le habla. Usted póngale en ese contexto, por favor. Ya Dios le habla y quiere que yo mienta. Su segunda parada, el pueblo de Abimelech. ¿Y qué le dice ahora? Lo mismo, mi amor, ¿te acuerdas cuando mentiste en Egipto? ¿Puedes mentir de nuevo por mí? Porque esta gente es perversa. Y si saben que eres mi esposa, me van a matar a mí. El marido protegiéndose él y dejando a su esposa libre. Rico el marido, protegiéndose él, cuidándose él, y no a su esposa. Y vuelve a hacerla mentir por segunda vez. Abraham, ¿cómo eran los pacientes? Y el tío, el hermanito. Después, no, si tú vas a la izquierda, yo voy a tu derecha. Y Abraham prefirió que su sobrino Lot escogiera las tierras mejores y las tierras peores para Abraham. Es decir, que Abraham pensó mejor en el bienestar de su sobrino que en el bienestar de su esposa. ¿Cómo es eso, Abraham? Y yo no sé después si le dijo a Sarai: mi amorcito, voy a salir con Isaac a dar una vuelta. No sé si volvimos los dos, pero voy a salir con él. ¿Le habrá dicho a Sara que iba a hallar a su hijo y que probablemente no iba a regresar con su hijo? Fue difícil la vida para Sara, pero siempre estuvo con su marido. Estuvo al lado de él, lo siguió siempre. De hecho, dice el versículo 6 que lo llamó mi Señor. No hay ningún versículo que diga que Sara le dijo verbalmente: mi Señor Abraham. Eso Sara lo dijo pensando en su mente, pensando en su corazón: mi Señor va a ser padre de multitudes. Solamente ella lo pensó. Eso indica el respeto que Sara tenía por su marido del corazón hacia él. Lo respetaba de adentro hacia él. Cómo Sara obedecía a Abraham. Cómo Sara se sujetó a Abraham. Lo siguió a Egipto, lo siguió a Abimelech, lo siguió allá, lo siguió para todos lados. Estuvo siempre con él. Y tiene que haber sido difícil andar con Abraham. Tiene que haber sido difícil la vida para Sara. Versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Si una esposa hace el bien, ¿cuál sería el bien de la esposa aquí? Si hacéis el bien, ¿cuál sería el bien de una mujer? Si hacéis el bien, ¿cuál sería el bien aquí? Mira lo que dice 6, si hacéis el bien. ¿Cuál sería el bien de una esposa cristiana aquí? Obedecer a su marido, respetar a su marido. ¿Qué más? Sujetarse a su marido. Ese es el bien de ella. Si hacéis el bien, no arengando a su marido, no regañando a su marido. Si hacéis el bien.
Cuando una persona se sujeta a su marido, respeta a su marido y trata amablemente a su marido, apaciblemente a su marido, esa esposa no debe tenerle miedo a ninguna amenaza, a ninguna amenaza, a ninguna amenaza. Los incrédulos pueden haber estado amenazando a las esposas cristianas, porque no se me pasa por la mente que un marido cristiano amenace a su esposa, la ponga nerviosa, le produzca miedo a su esposa. Los incrédulos hacen eso, pero no los maridos cristianos. Pero si la esposa hace bien, no teme ninguna amenaza. Sara es el ejemplo de las esposas cristianas. Considerar la conducta, considerar las acciones, la disposición, espíritu afable y apacible. Tengo una pregunta. No quiero que me malentiendan, por favor, por este versículo. Yo entiendo este versículo de una manera distinta. Hice una pregunta el otro día. ¿Quiere Dios que las esposas obedezcan a sus maridos? ¿Sabe lo que pienso yo? Que no. Puedo explicar este mensaje de cómo Sara obedecía ahora. En Efesios 5, no lo busquen, en Colosenses, y aquí siempre la enseñanza apostólica, esposas estén sujetas. No hay ningún mandamiento que diga esposa, obedezcan a su marido. No lo hay en la Biblia. Entonces tendríamos que conversar sobre sujeción y obediencia, que son dos cosas distintas. Como por ejemplo, obedecer a vuestros pastores y estar sujetos a ellos. Entonces, si sujeción es distinto a obedecer, ¿cuál sería la diferencia? Para mí este punto es muy importante en el matrimonio. En serio. ¿Cuál sería la diferencia entre sujeción y obediencia? Esa es una pregunta para ustedes. Vamos. La obediencia viene como un mandato, ¿no? Y la sujeción, pues, es a tu criterio. ¿Puedes curar? Te estás acercando muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Arturo. Arturín. Hijos, obedecer a vuestros padres. Pregunto yo, ¿tienen opción o capacidad de decisión los hijos a ese mandamiento? No. Hijos, obedecer a vuestros padres y punto. ¿Deciden ellos? No. Simplemente tienen que obedecer. En cambio, vosotras esposas están sujetas a vuestros maridos. ¿Tienen opción? Sí. Tienen opción. Aquí ya no me invitan nunca más para Monterrey. Pero es la verdad de Dios y tenemos que conversar las verdades de Dios nosotros. Ejemplo, las 10 de la noche, Pablo, a su pieza, a acostarse. Apagan el televisor, Pablo, a acostarse. Me obedecieron inmediatamente. Pero yo no puedo hablarle así a mi esposa.
Yo no puedo dirigirme así a ella. Mi tono va a ser diferente. Mi hijita, yo voy a ir a acostarme. ¿Vamos a acostarnos? Pero ella decide si se va a acostar conmigo inmediatamente. Ella si decide seguir viendo tele, va a seguir viendo tele. Pero es decisión de ella. Decisión significa que ella decide voluntariamente sujetarse. En cambio, la obediencia no es voluntariamente. Los hijos pueden regañar, pueden enojarse, pueden golpear la mesa, pero tienen que ir a acostarse. Entonces, sujeción es una actitud, es una disposición de la esposa cristiana. Por eso Colosenses 3:23 dice a las esposas: todo lo que hagáis, hacerlo de corazón para el Señor y no para los hombres, porque de Cristo recibiréis la recompensa de la herencia de la vida. Tiene que ver con una actitud, tiene que ver con una decisión. No puede una esposa hacer las cosas por obligación, de mala gana o de mala cara. Eso trae conflictos. Por eso para mí y para los escritores del Nuevo Testamento, la sujeción es una decisión personal, es algo voluntario, es algo que yo decido sujetarme. No hay obligación, no hay fuerza, no hay mala gana ahí. Fue decisión de ella ir a acostarse conmigo y apagar el televisor. Fue decisión de ella. Entonces hay una diferencia entre sujeción y obediencia. La obediencia no hay decisión personal. En la sujeción sí hay decisión personal. Y los esposos tenemos que entender esos conceptos, esas ideas que aparecen en el Nuevo Testamento. La iglesia está sujeta a Cristo en todo, así las esposas estén sujetas en todo a sus maridos. La frase en todo es en todo, pero usted sabe y yo sé que la sujeción tiene sus límites. ¿Cuál sería el límite de la sujeción de una esposa hacia un marido? ¿Cuál sería? ¿Cuáles serían los límites? De que el esposo le pida decir algo o hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi vida. Lo que tú me estás pidiendo va a desagradar a Dios y voy a pecar contra Dios. Lo siento, mi amor. Tiene sus límites la sujeción también. Siempre y cuando no vayan en contra de los propósitos y la voluntad de Dios en todo esto. Usted tiene que conversar el tema de sujeción y obediencia en el matrimonio. Yo no espero que mi esposa haga las cosas por obligación, de mala gana, porque todo lo que tiene que hacer mi esposa y todo lo que tiene que hacer el marido, tenemos que hacerlo todo de corazón, como para el Señor. De hecho, no puedo estar pensando y diciéndole a mi esposa: mira, si tú me respetas a mí, yo te amaré como Cristo amó a la iglesia. Eso es mentira. Eso no es correcto tampoco. Porque si mi esposa decide no respetarme, si mi esposa decide no sujetarse, mi respuesta a Cristo es amarla, entregarme por ella, sacrificarme por ella, darme todo por ella, aunque ella no me respete a mí. Porque mi respuesta es a Cristo, marido, amar a otras mujeres como Cristo amó a la iglesia. No es condicionado esto. Si tú me respetas, yo te amo. Eso no existe en la Biblia. No existe ese concepto. Si tú me respetas, yo te amo. Si no me respetas, yo no te voy a amar. Ese no es el amor de Dios. Ese no es el amor de Cristo. Ese no es el ejemplo de Cristo tampoco. No es condicionado esto. Si tú me respetas, yo te amo, no. Lo siento mucho si no me respetas, pero te seguiré amando igual.
me seguiré entregando igual por ti. Te seguiré sustentando, cuidándote y protegiéndote, así como Cristo protege y sustenta a la iglesia. Es una respuesta para Dios esto. Ante todo, una respuesta para Dios. Ante todo. Amén. Hay temas que conversar en el matrimonio. Lo dejamos aquí entonces. ¿Les parece? Amén. Ah, nos queda el versículo 7. Nos queda el versículo 7. Dios mío. Y yo estaba diciendo que buena Señor. Nos queda el versículo 7, realmente. Nos queda el versículo 7. Ya me había olvidado del versículo 7. Ya había pensado que Dios le habló solamente a las esposas y a nadie más. Versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vosotros maridos, ¿qué dice? Igualmente. ¿La esposa debe respetar a su marido? ¿Vosotros maridos? Igualmente. El mismo respeto que mi esposa me tiene a mí, yo me debo a ella. Igualmente. ¿Las esposas deben sujetarse a su marido? ¿Maridos? Igualmente. Someteos unos a otros por temor al Señor. Efesios 5:21. ¿Las esposas deben tratar a sus maridos con un espíritu afable y apacible? ¿Maridos? No seáis ásperos con ellas, bruscos con ellas, ásperos, bruscos con ellas. No podemos tratarlas con aspereza, con brusquedad. No se puede tratar así a una esposa. Apaciblemente, suavemente. Vosotros, maridos, vivid con ellas sabiamente. Vivid con ellas sabiamente. Yo dije ayer, la palabra sabiamente es conocimiento. Otras versiones dicen, vivid con ellas con comprensión. Otra versión dice, vivid con ellas con entendimiento. Otra versión dice, vivid con ellas con conocimiento. ¿Cuál es la idea que Simón tiene en mente? Ya que él fue un hombre casado. ¿Cuál es la idea? Que el marido, Cristian, tu trabajo es conocer profundamente, íntimamente, físicamente, emocionalmente a tu esposa. Ese es tu primer trabajo. Con comprensión. Esta loca yo no la comprendo. Está loca. Pedro dice, tienes que darte el trabajo de comprenderla, entenderla. A esta loca yo no la conozco, de repente la desconozco. Conoce a tu esposa, dice Pedro.
especialmente cuando anda en esos periodos que anda la mujer, especialmente en esos periodos. La comprensión, el conocimiento. ¿Y qué le pasa a esta que anda así? Tienes que conocer.